buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Tenemos nuevas noticias sobre el evento de Halloween, así que pónganse cómodos y paren oreja, porque vamos a empezar esto de una vez. Bueno, primero que nada, finalmente se acaba el evento del jackpot y tendremos al parecer solamente 2 días de descanso. El evento de Halloween nos respira en la nuca. Información clasificada data sobre la posibilidad de que este festival llegue para mitad de mes, o sea, del 15 al 20 de octubre. Así que pónganse las pilas, farmen dinero, munición, combustible, reparen sus armas, sus armaduras y prepárense porque por fin el evento tendrá un nuevo aire. Tal parece que ya no se va a reciclar tanto lo anterior, sino que ahora vienen un montón de cambios que esperemos logre atrapar y cautivar a la gente. Habrá nuevos aliados y enemigos y más cosas que ya en cuestión de días se van a dar cuenta porque pues no puedo contarles todo. Solamente puedo decirles que estén preparados para lo que se viene. Ya saben que si necesitan ayuda de cualquier tipo, consejos, recursos, lo que sea en el juego, únanse a nuestro Discord y escríbanos. Y ahora sí, empecemos con el tema de este video. Ya hemos hecho un montón de tops, pero no uno como este. En esta nueva oportunidad les traigo una recopilación de los enemigos que cuentan con una salud intimidante, abundante y que en algunos casos sugiere ser un gran desafío. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate y averígualo. Número 9. La anciana abeja madre se encuentra en varios puntos cercanos de la ciudad en Ufá. Esta región es conocida por albergar la mayor cantidad de nidos de abeja, un potencial riesgo para los asentamientos y los aventureros que se encuentran en zonas aledañas a estos lugares. Esta abeja cuenta con un total de 17.000 de vida. Y en un rango de dificultad del 1 al 10 yo le daría más o menos un 6. Es uno de los mini jefes que puede ser neutralizado fácil con distintas armas. Número 8. El oso de fusión es un jefe sumamente peligroso y se encuentra en la central nuclear de Chernobyl. Esta abominación está custodiando los reactores nucleares, así que si estás interesado en armar tu velaz, vas a tener que ir muy pero muy preparado para un combate que puede complicarse si no tienes precaución. El rango de dificultad de este monstruo estaría más o menos en un 9 tirando a 10, así que ten mucho cuidado. También tengo una guía en donde muestro paso a paso cómo puedes vencerlo o abordarlo, así que por aquí arriba también te lo voy a estar dejando. Número 7. Hace muchísimo tiempo hubo un objetivo curioso e intimidante que llamó la atención de muchos jugadores y que le puso los pelos de punta cuando apareció en el campo de batalla. Se trató del dios Calabaza, una abominación propia de mitos y leyendas de terror, con una salud de 18.000. Este individuo surgido de una semilla de calabaza tenía un único objetivo: enfrentarse a Cthulhu, el anciano que había sido invocado por Drácula en uno de los eventos pasados de Halloween. El rango de dificultad del dios Calabaza es de 0, pues este enemigo prefiere irse de la batalla para poderse enfrentar a un digno oponente. Hay quienes dicen que llegaron a recibir un riendazo de este bicho, pero imagino que solamente fue mala suerte. Número 6. El rompehuesos es uno de los primeros jefes que se encuentran en las centrales de las ciudades científicas de Lemba. Tiene una buena cantidad de salud, pero es fácil de derrotar gracias a las torretas y distintos tipos de armas que utilicemos en el combate. Del 1 al 10 yo le daría un 4. Número 5. El aposento de la abeja reina es un espacio de la ciudad de Ufá en donde podremos encontrar una gran cantidad de miel, esqueletos y diésel. Adentrarse en este lugar sin estar preparado puede significar la muerte. Aquellos jugadores nuevos, intermedios o que no poseen un arsenal poderoso para hacerle frente a este jefe y mucho menos cuentan con una estrategia adecuada, se van a convertir fácilmente en la cena de esta abominación. La abeja reina cuenta con 3 fases, una en donde estará dormida, otra en donde estará hostil y por último su modo defensivo. Ambas fases suman un total de 23.050 puntos de vida
Y si no sabes cómo vencerla, por aquí arriba te voy a dejar un pequeño video en donde podrás ver paso a paso cómo hacerlo de la mejor manera. Número 4. El campamento de Ryazan cuenta con una misión secundaria que se puede hacer cuando nosotros querramos. Sin embargo, el último enfrentamiento pondrá en jaque a más de uno si no va lo debidamente preparado. Tendrás que enfrentarte a nada más y nada menos que un tanque con reducción de daño y que cuenta con 15.000 de salud. Además de eso, al ser neutralizado, saldrá de en su interior Boris, enfurecido y muy seguramente bajo los efectos de nostalgia. Ese man tiene 10.999 de salud y una alta evasión, es decir, un enfrentamiento con un objetivo que tiene 25.999 en total de salud. La dificultad de este combate podría ser fácilmente de un 8 o incluso un 9. Número 3. Continuamos con la misión secundaria de Ryazan, en donde se nos va a encargar la búsqueda de un individuo que tiene pues asuntos pendientes con la banda criminal de esa región. Para sorpresa del personaje, este loco está bien macizo y pela un hacha con un mecanismo de supervivencia que, mejor dicho, lo pone a tope. Este pelón es uno de los enemigos que más salud tiene en el juego. Por suerte, la dificultad de este combate podría decirse que es de un término medio, le daría entre un 6 o 7. Número 2. El terror del evento de Halloween, el que pone a miarse en los pantalones a los jugadores nuevos, intermedios o aquellos que desconocen la mecánica de este combate. El demonio Baltasar. Este man ha pegado unos bailes poderosísimos. Tanta fue la polémica en su momento que hubo muchísimos lloros. La gente no podía con este jefe, por lo que TLT tuvo que interferir y nerfearlo un poquito. Baltasar cuenta con un total de 52.000 de vida y tiene una dificultad variada, porque si no sabes cómo se vence pues sería un 10, pero si ya lo has hecho anteriormente podría ser fácilmente un 3. Número 1. El monigote de nieve que logró hacerse con el poder de una estrella. Aquí esto sí fue full guión, pero full guión. El muñeco escarchín contaba ya con una energía que fácilmente pudo haber usado en el lugar y haber acabado hasta con el nido de la perra. En el combate solamente se limitó a invocar enemigos y a quedarse a ver como un Papá Noel corrupto le lanzaba rayitos a su fuente de poder. Es el primer enemigo que cuenta con una salud de 100.000 puntos, pero como le pasó a Thanos, su poder fue nerfeado inmensamente. Básicamente no hizo un culo. Y cuando este bicho pierde su estrella, ahí sí se despierta y empieza a defenderse. Pero bueno, ¿se imaginan ustedes que realmente tuviéramos que maniobrar y buscar estrategias para enfrentarse a un escarchín con esta naturaleza, de esta magnitud? Ese sí habría sido el combate más difícil del juego y habría sido de pelos. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.